Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Como les contó brevemente Sofía, pues ese es el camino de este proyecto que tiene ya muchos años, como pudieron escuchar. Es de esos proyectos en los que nunca te imaginas que va a tardar tanto tiempo para ver la luz, primero de hacerse, después de exhibirse como ya próximamente este 13 de noviembre. Así que pues estamos contentos, contentes, como se diga, de que ya la podamos ver, de que se pueda ver en el cine. Y pues más bien nos gustaría escuchar sus dudas. Qué fortuna que tuvieron oportunidad de verla recién, porque la traen muy fresca y porque es una historia que eso que queda muy con muchas preguntas y con mucha para la reflexión, así que a mí me gustaría escucharlos a ustedes. No sé si Nico quieras decir algo antes. Sí, a todo lo que dijeron, estoy de acuerdo. No, sí que quisiera pues saber qué opinaron, qué preguntas tienen, y qué bonito que hayan podido ver ese proyecto, que aparte llevamos muchos años pues queriéndolo presentar, enseñar y que la gente pueda conectar con una historia que a nosotros nos gustó y disfrutamos mucho hacer y que ahora toca que ustedes la disfruten. Bueno, rápidamente, nada más mencionar que aquí está Paulina Villavicencio, es una de las productoras de la película, con Disruptiva Films. Caluma Films y Bruja Azul son otras dos de las productoras. Tenemos también la participación de Simplemente, de Tushka Ventures y de Moonfall Productions. Y esta película se hizo con el apoyo de Filma Jalisco, de Eficine Producción, de Focine, y ahora la distribución es con el apoyo de Eficine Distribución y Azur. Bueno, nada más para complementar, muchas gracias por estar aquí, por ver la película. Es una película que además empezaron lunes en la mañana, creo que nos hace pensar muchas cosas, reflexionar muchas cosas, y a mí me parece muy simbólico que la película llegue a salas en estas fechas, en esta temporada, que pues sobre todo creo que en México tenemos este gusto por recordar a las personas que ya no están, a convivir con ellas. Y hago un pequeño paréntesis y también a manera de homenaje, pues que este año pues la prensa en México ha tenido, pues hemos tenido la falta, lamentable deceso de varios periodistas a los que yo admiro mucho, que son Sergio Huidobro, Irving Torres Illán, Carlos Bonfil, Pepe Návar, Mancien Rodríguez, y que la labor periodística pues es una labor que pasa a la vida y se sigue haciendo. Y pues de entrada muchas gracias porque estamos todos compartiendo esta película y hablando de la película, y que algo de lo que a mí me atrajo mucho a la película es eso, que de repente la vida es así, en un momento cambia todo. Y cuando Sofía y Julia, que me invitaron a participar en la película, partíamos de la premisa, ¿no? De en un instante todo el pasado cambia, y eso es la vida y la muerte que en todo momento están conviviendo, ¿no? Entonces, pues justo nos encantará saber cómo la percibieron, qué preguntas tienen y qué sensación también nos deja, ¿no? Gracias. Sí, hola, por acá atrás. Pablo Besares, de Radio C de la Universidad del Claustro. Bueno, primero muchas felicidades, es un proyecto muy lindo. Y a mí me gustaría saber de dónde salió esta decisión que al final toda la película fuera a través de estos momentos musicales, ¿no? Porque pues toda la decisión de las canciones y sonora, y también a Ludwika, cómo fue como inmiscuirte en este personaje que al final vive el duelo a través del sonido, ¿no? Entonces, pues sí, me gustaría saber eso. Gracias. Gracias, qué lindo que preguntas sobre eso. En el mero inicio, el personaje de Carmen, todavía no sabíamos cuál era vamos, lo estábamos desarrollando. No me acuerdo en qué momento exactamente fue que
decidimos que se había dedicado a la música y que fuera de alguna manera su vocación perdida. Tanto el guionista como yo somos muy aficionados a la música. Yo personalmente tengo, bueno, cierta educación musical y afortunadamente Ludvika también tiene tanto el gusto como la capacidad de ejecutar música, en este caso a través del canto. Y el trabajo con la música entonces se convirtió en uno de los ejes de la película porque la película explora muchos temas, pero uno de ellos tiene que ver con lo que significa ser madres para muchas mujeres en cuanto a mantener su identidad y el equilibrio tan difícil de lograr en general, porque supongo que así es naturalmente, pero además cuando te enfrentas a circunstancias que no favorecen que tú puedas continuar con algo tan importante para ti. En este caso, tener una pareja que no cumple con su labor. Entonces, ese eje se convirtió en paradójicamente como el reencuentro con la identidad a partir de una pérdida cuyo dolor no se puede dimensionar. Y de cierta forma es un dolor tan difícil de concebir que en muchos sentidos quizás solo se puede explicar a través de música en este caso. Entonces la película fue tomando ese rumbo de manera natural y la música se fue desarrollando también desde 3 años antes del rodaje. Ya estábamos trabajando la compositora Anan y yo en maquetas y en la identidad sonora de este proyecto. Justo, sí, la película tiene, siento que la música es uno más de los personajes. Es esencial y acompaña la atmósfera de la historia. Como decía Sofía, las dos compartimos un gusto especial por la música que viene de nuestros padres, de nuestra familia, o sea, que es algo que traemos en las venas. O sea, yo personalmente, mi padre es músico, entonces yo creo que yo escuchaba música desde antes de nacer, en el vientre de mi madre, y realmente la traigo, digamos, como todo el tiempo en mi vida, en el sentido de que me trae, por ejemplo, sensaciones, me trae memorias, me lleva a lugares, y creo que es un poco lo que el objetivo de ciertos momentos en la película, de que la música te lleve a sentir ciertas cosas. Incluso yo como actriz a veces tengo canciones o piezas musicales que uso para detonar ciertas emociones en mí. Entonces, sí, eso respondiendo a tu pregunta. Acá a la derecha, de este lado, Pepa Rondón de Multimedios Canal 6. Felicidades por la película, está bastante bonita dentro de lo escabroso de esta pérdida. Creo que tiene un buen mensaje. Justo quisiera hacer 2 preguntas para Ludvika. Dentro de toda esta situación que vives en la película con tu personaje y todo, ¿qué tanto crees en la vida personal que conoces a Nico? ¿Qué tanto consideras que realmente lo conoces como hijo, como persona? Y la segunda, más allá de los consejos que pudieras darle, ¿qué es lo que te ha enseñado él a ti como actor en esta corta carrera pero contundente que ha hecho tanto en la música como en la actuación? ¿Qué tanto te ha enseñado a ti en esa faceta artística que tiene él? Mira, respondiendo a la primera pregunta, yo pienso en mí, en cuánto me conocen mis padres
y siempre me doy cuenta, siempre que estoy contando historias, mi madre ya no está, pero siempre que estoy contando historias, por ejemplo, o que escucho a mi papá contar historias de cuando yo era niña y lo buena que era y las cosas que hacía y lo bien portada que era y que siempre fui ejemplar y tal, yo digo, uy, todo de lo que no se enteró. Y así tiene que ser. Estoy convencida de que así tiene que ser. Yo creo que uno como hijo, uno como persona, pero como hijo en particular, siempre le muestra a sus papás la cara que ellos quieren ver. Que bueno, que así se quede, está perfecto. A mí no me interesa indagar más allá de lo que yo conozco de Nicolás desde que nació. Y eso es, conozco su corazón, sé que es una buena persona, sé que siente bonito, sé que tiene buenas intenciones. Más te vale que sí. No, yo sé que sí. Intenciones Porque ahí. no, pero hay una parte que uno conoce que es la que quiere ver. Porque uno siempre ve lo que quiere ver, esa es la realidad. Pasa lo mismo como cuando te dicen, tu marido te está poniendo el cuerno. No es cierto, claro que no. Pues si no estás lista para verlo, no lo vas a ver aunque te lo digan. Y eso habla de que uno ve lo que quiere ver y lo que está listo para ver. Entonces, creo que eso responde la pregunta. Y la siguiente es... bueno, pues que he descubierto un Nicolás muy disciplinado, muy puntual, muy comprometido con su carrera, con lo que decidió que le gusta hacer. Y eso pues me llena de orgullo porque siento que es lo que yo le quise enseñar y lo que le sigo enseñando. Y siempre he tratado de ser ese ejemplo para él. Hola, Malu Gallegos para Ruta Libre. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, para principalmente ustedes dos, ¿cuál fue el reto más difícil, uno, como mamá, vivir la experiencia de perder un hijo en una película, ¿no? Y que además sí es tu hijo. Y por otro lado, Nico, ¿cómo esa percepción de decir, esto pasaría a mi mamá después de que yo me muera y qué tanto tengo una conexión con ella? Eso es lo que me gustaría saber de los dos. Muchas gracias. Como quieras. Bueno, afortunadamente es solo en una película y espero que no me pase nunca una situación así con ninguno de mis hijos. Sin duda, como decía Sofía, yo creo que no alcanzan las palabras para describir un dolor de esa magnitud. Y lo peor de todo es que uno sigue viviendo y hay un después y nunca sabes cómo va a ser. Y en gran medida depende de ti cómo va a ser ese después, porque uno decide cómo se siente. Uno decide cómo va a afrontar la vida después, o sea, terminado un duelo y terminado todo lo que uno siente con una pérdida. A lo mejor Sofía puede complementar esto, pero yo como actriz tenía miedo de entrarle a ciertas situaciones. De hecho, yo no quise ensayar mucho, por ejemplo. Sofía, de hecho yo no soy una actriz que le guste ensayar mucho, más que en el teatro, en donde no tienes de otra porque es un montaje, es una puesta en escena y obviamente tienes que ensayar, pero a mí me gusta entender el personaje, profundizar en qué está sintiendo, quién es y después ver qué pasa en escena. Pero además, particularmente en este proyecto, yo tenía mucho miedo de llegar a esas escenas en donde yo sabía que para mí iba a ser cosa casi de una toma, porque yo no quería estar sintiendo eso varias veces. Y ponerme en esa situación, te puedo decir que fue fácil, sí fue muy fácil, porque la tengo
tengo ese sentimiento a flor de piel. O sea, el simple hecho de imaginarme algo así ya me pone ahí. Cosa que no, con otras situaciones que no he vivido me cuesta, ¿no? Me cuesta imaginarme y tengo que echar mano de mucha imaginación y de ciertos recursos que es hacer como sí, pero en este caso pues lo tenía muy a la mano. Pero siempre con distancia. Y le pedí a Sofía que, por ejemplo, en la escena en donde ella lo encuentra y se lo enseñan en la morgue, Nicolás no estuviera ahí, porque yo no quería tener esa imagen. Entonces también había una parte mía de quererse proteger, de sentir cosas que luego ya no puedes hacer como que no sentiste, o ver cosas que ya después no puedes hacer como que no viste. Entonces, en ese sentido, tengo la fortuna de que no es mi situación, de que solo me lo tuve que imaginar y de que sí se queda en la historia solamente de este personaje. Para complementar eso, el reto venía de que era una espada de doble filo. O sea, los estímulos pues son muy naturales. O sea, ver a la persona en escena que es tu mamá llorar, pero que sí sea tu mamá o algo así. O sea, ver a mi mamá a los ojos en cualquier situación es un estímulo que inmediatamente, como dijo mi mamá, te mete, ¿no? En ese aspecto creo que fue algo que sí facilitaba muchas cosas, pero también había que separar muy claramente y tener mucho cuidado de no caer en la relación Nicolás-Ludvika, ¿no? Que es ajena a la relación Jorge y Carmen, y creo que era muy importante eso, o sea, como construirlo desde otro lugar, entender qué similitudes tenía y qué le podíamos aportar de nosotros mismos, pero también tener mucho cuidado de que la relación entre estos dos personajes fuera algo nuevo y no caer en la comodidad de por ser madre e hijo, ¿no? Como darle de más de nosotros y que ya no fuera una construcción verdadera del personaje. Y creo que al final salió muy bien. También tengo que agradecer a mi mamá porque ella como que entendió muy bien desde el principio que si me trataba y creábamos esta cosa como de compañeros de trabajo, era la manera de trabajarlo, ¿no? Era algo que obviamente me preocupaba, como mi mamá, pues es mi mamá, ¿no? Va a querer estarme haciendo las looks y, y peinándome, pero no, o sea, fue dentro de set, éramos compañeros de trabajo y eso lo agradezco mucho porque creo que hizo toda la experiencia mucho más amena y también, pues eso, mucho más profesional. Yeah. Hola, bueno, yo soy Pau de Conteniños y mi pregunta es, ¿cómo fue para ustedes manejar la carga emocional tan fuerte que lleva la que lleva la película y el cambio emocional, pues, tan fuertes que lleva, siendo madre e hijo justo? Y ya. Creo que no entendí bien la pregunta. Ok, bueno, ¿cómo fue para ustedes manejar la carga emocional tan grande que lleva la película y los cambios de emociones, pues siendo justo madre e hijo? Pues creo que la pregunta anterior lo responde. O sea, el que era bastante fácil imaginarme la situación, por lo menos para mí, pues porque es mi hijo. Pues yo ya no estaba en el después, porque pues me muero. Entonces justo ya no me tocó como toda la parte dura emocionalmente, porque pues más bien gira en torno a que me voy. Pero pues sí, o sea, mucho viene de la pregunta pasada, justo, o sea, habían cosas que se facilitaban al tener una relación real y esa naturalidad, pero también había que tener cuidado de no caer 100% en esta relación que ya existe. Buenos días, de este lado, Montserrat Rosas de Ventaneando. Dos preguntas. Una, Ludvika, ¿cómo enfrentaste el después de grabar esa escena? Bien nos acabas de compartir, no quería repetirla, fue una toma. ¿Qué hiciste después? ¿Hablaste con Nico? ¿Lo abrazaste? ¿Qué pasó? Porque al final la carga emocional es sumamente fuerte. Y dos, ¿han hablado
de qué pasaría el día que ocurra algo inesperado, porque desgraciadamente es algo que no podemos evitar y mucha gente no lo habla porque cree que lo está llamando. Ustedes como madre e hijo han hablado de qué pasaría y qué quisieran que pasara después? ¿Cuál sería su última voluntad? No, nunca lo hemos hablado. Yo no sé si fue una toma, no, a lo mejor, probablemente no una, pero un par. De esa en particular fueron dos. No sé. Si tú Y no por ella, sino porque no me convenció de la primera toma donde estaba la cámara y la movimos un poquito, pero sí, bueno, como dirigiendo puede ser a veces muy difícil para muchas personas entender que en este caso la actriz no es un instrumento, no es un aparato donde le picas y aparecen emociones. Y creo que muchas veces a la gente se le olvida que se trata de un ser humano. Y bueno, yo trataba de estar consciente de eso y bueno, a mí me rompía el corazón verla como estaba, aunque fuera en la ficción. Entonces, sí tuvimos mucho cuidado con eso. Por el lado de ella podría haber sido una sola toma, y ahí creo que del lado de los que estamos detrás de la cámara hay una responsabilidad de cuidarla. Sí, en ese sentido, Sofía lo sabía, ya lo habíamos hablado. Todo lo que no hablé con Nicolás, sí lo he hablado con Sofía, ¿no? Oye, es que esto pues no va a ser mi reacción. Probablemente va a ser dura 1, 2, 3 veces, pero no solo es difícil y doloroso, se va desgastando. Entonces, la quinta toma ya no es igual. Y en ese sentido pues fue muy respetuosa, y no solo ella, o sea, todo el equipo tiene que estar al tiro, porque si algo no sale, la tienes que repetir por sonido, por que la cámara, o sea, por cuestiones técnicas que a veces, bueno, pues a veces suceden porque pues todos somos humanos, ¿no? Y, pero espera, algo quería decir de eso, de la plática de las... Bueno, hubo una que sí hubo una sola toma, que es el llanto. Cuando estoy escuchando, sí, el llanto. Esa sí fue una toma y la editora casi me mata. Sí. Dice, ¿cómo hiciste solo una toma? No podía hacer otra. Sí. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué haces después? Fíjate que ¿qué haces después? Corres, abrazas, sigues llorando. No, es un... alivio. Es un alivio tan grande soltar una emoción tan fuerte que tienes contenida y soltarla, que después ya no te queda mucho más que soltar y decir y pensar y agradecer, qué bueno que esto no es mío y esto no es mío. Y yo siempre hago eso con mis personajes y con las cosas que siento. Esto no es mío. Hola, buenas tardes. Bueno, quería preguntar, tengo 2 preguntas. Primero es por qué se tomó la decisión de filmarse en este formato. Y la segunda es que no nos terminaron de decir cómo llegó Nicolás al casting. Quería que terminara la historia. Ok. Bueno, el formato es el formato nativo de la cámara que usamos, la Arri Alexa Mini. Nos gustaba, o sea, podíamos haberlo alterado ya para la salida, pero la verdad es que nos gustaba, nos parecía que para el tipo de película que es una película muy cercana a los personajes, es una proporción que da... ¿Cercanía? Que da una especie de cercanía, a diferencia de uno más panorámico, donde tal vez se pone más atención al ambiente o a los escenarios. Oye, perdón, pero yo quiero acotar a eso. Ernesto Trujillo, el fotógrafo, se rifó. O sea, de veras, yo creo que la foto es impecable. Y hablando de las cosas técnicas, que cuando tienes situaciones tan delicadas como esta, pues el fotógrafo es clave, porque el fotógrafo pues lo puede regar en un segundo, porque él era el operador también, y él estaba operando la cámara
en el hombro, o sea, cargándola, y me parece que, o sea, se merece una especial mención. Sí, Muy bueno. Ernesto, osito, te queremos. Y bueno, ¿cómo llegó Nicolás al cast? Bueno, yo creo que es interesante que se escuchen tal vez las dos perspectivas. Ok. A mí mi mamá fue la que me dijo como, oye, está este proyecto, esta peli, y estaría padre que conocieras a la directora para ver si, o sea, si podría ser una de esas ser tú mi hijo. Los primeros pensamientos que pasan por mi cabeza en ese tipo de situaciones tiene que ver mucho con, pues con este miedo luego de que se me dé algo sin necesariamente merecérmelo, sino más bien como nada más porque sí, o por ser hijo de mi mamá, pues. Y sí fue al principio como esa duda, ¿no? De no quiero que me den un personaje solo porque pues nos parecemos mucho porque somos la madre e hijo, ¿no? Y cuando conocí a Sofía por Zoom sentí esta vibra de, o sea, si me gustas y eres para el papel, te voy a agarrar, y si no, pues hay muchos güeritos por ahí que se pueden parecer a tu mamá, ¿no? Entonces, me gustó eso y el sentir que si era para mí, lo iba a hacer, ¿no? Y que tanto mi mamá como Sofía no me iban a dejar hacer algo solo por el hecho de que nos parecemos y está padre el cast, ¿no? Sino porque sí fuera para mí. Entonces, cuando entendí eso y sentí la energía de Sofía y en qué intención iba, y que realmente sí iba a ser muy honesta de que si no quedaba con el papel y no energéticamente no estaba funcionando, no me lo iba a dar, entré en tranquilidad de que pues estaba haciendo de la manera correcta, y al final pues se decidió seguir adelante. Empezamos con los ensayos, fue un reto muy bonito. Es que teníamos muchos años hablando de este proyecto, muchos años, 6, 7, sí, ¿no? Por ahí. 2018. Sí. Entraste, Nico, en 2021. 21. Uh-huh. 3 años en lo que, o sea, desde que empezamos a platicar y Luis y Sofía empezaron a escribir. Entonces, al principio el personaje del chavo era, ni siquiera tenía la edad que queríamos en ese momento, porque Nicolás era, pues obviamente más joven, y además Nicolás no era actor en ese momento. Y cuando se acercó el momento y cuando tuvimos la financiación y cuando Sofía me dijo, tenemos ya manera de hacer la película, yo fui la que le dije, oye, ¿y si ves a Nicolás? Porque está actuando, ya habías hecho algo, no me acuerdo que había hecho ya un proyecto. Y le dije, no tengo idea qué tal sea como actor, pero tú velo. O sea, si te funciona, pues estaría padre, porque y obviamente fue lo primero que me vino a la cabeza. Sí, bueno, de hecho hubo un antecedente que en esos 3 años en los que considerar a Nico no estaba realmente en el menú. Alguna vez se dijo como de broma, ¿no? Estaría padre que Nicolás lo hiciera, jijiji, jaja. En ese momento él ni siquiera estaba viviendo en el país, pero conforme se fue acercando el tiempo y Nicolás mostró interés por la actuación, entonces fue cuando ya sucedió esto. Y como dijo Nico, o sea, yo dije, lo veo. Para mí también era un reto, porque yo no había trabajado con alguien que no fuera actor, o sea, o estudiado, o Nico tiene estudios en cine. Entonces, pero nunca habías hecho una película, ¿no? Primer película. Sí. Primer película. Lo debutamos. Entonces, la verdad es que yo para mí dirigir es una de las cosas más bonitas, es justo trabajar con los actores, y es bonita en muchos sentidos. Y para que eso realmente suceda, para que sea una experiencia linda y enriquecedora, tanto en el trabajo como en la vida, pues lo primero es que trabajes con personas con las que puedas tener una conexión emocional y con las que te irías a tomar un vino después de un día de trabajo o un desayuno, y puedas hablar de otras cosas también.
Entonces, lo primero que yo pensé es, ojalá que Nico no tenga una personalidad como de hijo de persona famosa, porque en ese caso yo no voy a poder trabajar con él. Si tuviera un centavo. No, pero es tal vez un prejuicio que una persona como yo puede tener de Nepo baby. De Nepo Baby, exacto. Entonces, nos vimos en una llamada y a mí me sorprendió, bueno, para empezar, su humildad, su frescura. Era muy abierto con manifestar su inseguridad, o sea, esto que a ustedes les dijo, me lo dijo a mí, y es algo que yo valoro mucho, cuando una persona tiene esa capacidad de vulnerarse frente a alguien, porque al final este tipo de colaboración dependen mucho de eso, y la conexión emocional viene en gran parte de que estemos dispuestos a vulnerarnos, a compartir las cosas que nos debilitan frente a los demás. Y entonces tuvimos una conversación muy linda, no hubo un casting como tal, me cayó muy bien, y de manera intuitiva y también como una especie de acto de fe, yo creí en ese momento que Nicolás tenía intuitivamente las herramientas para actuar. Y nos pusimos a trabajar, y una de las primeras cosas que hicimos fue trabajar en su acento, porque pues esta película no se filma aquí, los personajes no son de la Ciudad de México, y para uno que es de provincia es muy importante que cuando ves a alguien que se supone que es de otro lugar, pues habla con acento de la Ciudad de México. Y dices, entonces fue una de las cosas que más trabajamos en que no se le saliera lo chilango. Aparte es un acento que medio nos inventamos, ¿no? Porque es una mezcla entre tapatío y oro cálido, ¿no? O sea, como que no es ni uno ni otro. Y sinaloense, porque en Guadalajara hay muchos sinaloenses, entonces es un... Se escuchan muchos tipos de acentos, y uno que es bastante común es el que se mezcla con el sinaloense, que Nico le salió muy bien, fue el que le salió. También existe el punto de que si es un acento existente, marcado, conocido, me hubiera puesto más nervioso porque hay un punto de comparación muy claro, ¿no? O sea, si hubiera sido de que un full regio sanpeterino, yo qué sé. Pero al ser una mezcla de varios acentos ahí que nos inventamos por el contexto del personaje, siento que estaba más safe, ¿no? Porque pues quién puede decir, no, así no, porque no existe, o sea, es una combinación ahí extraña, pero pues que tenía sentido, ¿no? Dentro de la historia hemos hablado de que pues alguien que ha vivido en diferentes lugares, pues va agarrando cositas, mañas, manerismos, acentillos, acentuaciones. Hola, buenas tardes, felicidades por el proyecto y bueno, mi nombre es Ivonne Solano, soy de Tu Casa Pop y mi pregunta es para Ludvika y Nico. ¿Cuál dirían que es el mensaje que quieren transmitir en esta película? Pues esa más bien es para la directora, ¿no? Porque ella nos pone a actuar, y pues es que yo no sé si las películas se hagan para transmitir mensajes. Es una pregunta muy frecuente esa, pero no... Pues uno cuenta una historia, y no sé si las historias traen un mensaje, tipo así como como dicen, como las fábulas. Entonces no sé cómo responder tu pregunta. Bueno, yo puedo meterme, aunque la pregunta no era para mí. En efecto, estoy de acuerdo con Ludvika, no creo que... Hay películas que sí definitivamente se harán pensando en un mensaje, pero muchas que no. Esta, yo puedo decir que no es que tenga un mensaje, pero sí puedo hablar de las emociones que tratamos de transmitir. El origen de la película en términos de temas o de inquietudes emocionales tiene que ver con lo que pasa cuando una persona ya no está. No solo muere la persona, sino la posibilidad de conocerla. Porque una persona es
tan profunda como el mar, nunca llegamos a saber realmente quién es. Y puede ser una persona radicalmente distinta para una u otra. Entonces, ese fue, digamos, el origen más esencial de esta película, compartir como ese collage contradictorio que construye a un retrato de un personaje que ya no es, y cómo enfrentarse a ese collage en el personaje, en la persona que más lo ama, que es su madre, puede ser algo, pues, por decirlo de alguna forma, un reto. Y esas emociones involucradas con ese duelo que es también no poder seguir conociendo a una persona. Como todo lo que había ahí y ya nunca lo voy a saber. Es algo que para mí es otro duelo aparte de extrañar a alguien que ya no está. Y solo para complementar eso, en algún momento que platicábamos todavía cuando la película pues estaba en esta etapa de desarrollo antes de la filmación, reproducción y demás, algo que plantea la película pues es que también se dejan preguntas abiertas, porque pues no es decir esto es y ya, ¿no? O sea, como seres humanos creo que las sensaciones que te genera un contenido audiovisual pues también te hace verte como un espejo y preguntarte a ti mismo qué haría yo, cómo me sentiría yo con una emoción que también pues todos hemos vivido, todos hemos tenido pérdidas, todos tenemos lutos, pero está desde la dirección, desde las actuaciones, desde el equipo que estuvo durante todo el rodaje, pues también siempre fue la pregunta de cómo nos vemos a través del otro, ¿no? Y creo que eso es algo que buscamos preguntarnos más que responder con la película. Y que también es algo que de alguna manera la estructura de la película pretende reflejar, no solo trasladando el punto de vista de los diferentes personajes que conocieron a Jorge, también explorando, digamos, de manera más plástica lo que ese personaje deja que lo representa, que son los videos que grabó. Eso, en ese sentido, también el collage, este collage del que le hablé, se refleja en la estructura y en la plástica de la película. Oye, pero fíjate que eso que acabas de decirme me acordó de la pregunta que hiciste sobre si hemos hablado de lo que queda después y cómo nos gustaría que nos vieran o algo así preguntabas, como sí, ¿no? Bueno, o sea, me hice recordarme de que al final tú eres la persona que, o sea, tú dejas cosas que hiciste cuando nadie te veía y esa es la persona que tú eres. Que probablemente mucha gente no vea o no sepa, pero a mí me gusta mucho eso, el pensar que uno hace las cosas en la intimidad de su casa sin contárselas a nadie en Instagram, ¿no? Que es algo que hacemos ya y que parece que todo es mentira a veces. Eso que no compartes es quien tú eres. Y eso que tú haces todos los días y la razón por la que tú te levantas, haces ejercicio, tienes disciplina, le ayudas a alguien, haces cosas por ti, por los demás. O sea, esa es la persona que tú eres. No necesariamente lo que muestras. Porque lo que muestras es lo que quieres que vea la gente. Y porque todos tenemos tantas carencias y crecemos con una necesidad de aprobación, de aceptación, de que nos quieran, de que nos vean, de que nos, ¿no? Entonces, claro que a la vista de la gente hacemos cosas lindas, somos amados, qué sé yo, o sea, una serie de cosas que creemos que nos van a dar eso que tapa nuestras deficiencias, pero la persona que tú eres es esa que mencioné hace rato y no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Sofía. O sea, yo creo que la tragedia de que alguien tan joven pierda la vida, pues es para nosotros el que perdemos la oportunidad de seguirlo conociendo,
porque además, pues yo te puedo decir, yo no soy la misma que a los 20 años, ni a los 25, ¿no? Todos nosotros hemos navegado a lo largo del tiempo y de nuestra vida por muchas situaciones y uno las va cambiando, con suerte, ¿no? Pero pues eso es lo que uno quiere, mejorar y ser una mejor versión de uno mismo. Entonces, el perder esa oportunidad es lo que hace que sea una tragedia el que alguien se muera tan joven. Gracias, buenas tardes. Un gusto, Luis Alejandro Ortega de Televisa Espectáculos. Una pregunta para la directora, otra para los protagonistas. Sofía, de primera instancia, al final en los créditos está dedicada la película a Daniel Jiménez. Esta película es dedicada, basada a lo mejor en lo que vivió. Y la pregunta para Ludvika, ¿cómo vivió la parte musical? Ya lo hablamos al principio de la conferencia, pero me gustaría que nos cuentes un poquito sobre musicalmente cómo te preparaste. Tenía muchos años de no escucharte cantar, creo que desde el abuelo y yo, no sé, por ahí de esos años. ¿Cómo te sentiste en ese momento interpretativo? Y si volverás a actuar con tu hijo Nicolás, ¿te gustaría hacer más películas de la mano o junto a tu mamá? Muchas gracias. ¿Quién empieza? Paz. Daniel Jiménez es uno de los bebés que sale en la película, que desafortunadamente murió pocos meses después de haber filmado. Entonces, pues decidimos dedicársela. Y bueno, pues, sí, fue muy triste saber que eso sucedió. Y hay un par de personas en las que pensamos cuando pensamos en Jorge. Uno es un amigo muy cercano de mi hermano, que bueno, yo conocí desde chica, que justamente murió ahogado, y a sus 21, una cosa así. Entonces, ahí había una... De hecho, el proyecto de la película usó una serie de fotografías. Mi hermano es muchas cosas, pero también es fotógrafo, y tomó una serie de fotografías del mar que fue para él como 10 años después, cuando finalmente procesó la pérdida de su amigo, y es una serie de texturas del mar que usamos durante el desarrollo de la película como para proyectar esa nostalgia, esa inmensidad y todo lo que tiene el mar y su relación con la película. Y bueno, otra persona que es una amiga muy cercana mía que murió, y hay un elemento ahí que es cercano al personaje de Jorge, que tiene que ver con lo que tal vez para las personas que estamos del otro lado y que conocemos a estas personas, vemos como que da coraje, como ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no te cuidaste? ¿O por qué? Y bueno, yo a la fecha todavía pienso en esta amiga mía que era una actriz, y me da coraje que se haya muerto, porque a la vez fue producto de decisiones de su vida y cómo ella decidió vivirla. Y eso también te obliga como a respetar, ¿no? Entonces, estas emociones y estos homenajes de alguna manera también están detrás de la película. Gracias, y lo siento mucho. Gracias. Bueno, yo creo que se respondió hace un ratito la pregunta, como decías, la música ha sido tanto para Sofía y para mí parte de nuestra vida desde que nacimos, y entonces es un personaje más en la historia, y la música tiene la capacidad de hacerte sentir cosas cuando escuchas cierta música que de otra manera no tienes acceso a, de llevarte a lugares, de llevarte a sentimientos, y de ser también un detonador. Como contaba yo hace rato, yo a veces uso ciertas melodías o ciertas piezas o ciertas canciones que sé que me llevan a un lugar muy específico cuando estoy actuando, por ejemplo, y sé que necesito sentir eso, sé qué detonadores
tengo yo en particular, ¿no? Y sí tuve una preparación con Anán, que fue quien compuso la música para la película, y fue bien interesante porque ella tiene una manera de cantar muy particular y de usar su voz, y explorarlo con ella fue un proceso también de unas semanas, y fue muy interesante encontrar esa voz, encontrar cómo cantaría Carmen, encontrar esos sonidos que pues no necesariamente son como yo hubiera cantado esa canción, pero la encontramos juntas. ¿Volverán a actuar juntos? Sí, claro. ¿Les quedaron No, sí. ¿Sí les quedaron ganas? No, me quedé pensando cómo, o sea, no, porque sí, pero creo que los dos, a mí mi mamá me enseñó mucho, o sea, desde chico un poco sí, familia, todo lo que sea, pero también que el individualismo es muy importante, que cada quien construya lo suyo. En esta carrera que pues evidentemente hay un prejuicio ya de por sí, por ser Nepo Baby, pues existe esta cosa ahí, lo llamaría una presión buena, ¿no? Como a ganarme mi lugar dentro de una industria, ¿no? O sea, entonces, si fuera un proyecto que vale la pena y algo bonito y que nos toca hacer juntos, sí, pero creo que nunca explotaríamos nuestra relación como nunca lo hemos hecho, ¿no? Con tal de vender o con tal de... Entonces, pues sí, si fuera algo que vale la pena y que queremos contar y que naturalmente funciona, pues sí. ¿Cómo no vamos a hacer un reality? Y nos vamos a ir de viaje y así, ¿no? De viaje con los paletas. Yo creo que lo que quiere decir, a ver, a mí me encantó trabajar con él, me encantó porque además, pues, a ver, si hay aquí padres, que seguramente hay muchos, y mamás en particular, pues era el momento de estar con mi chiquito, que además en esta etapa de la vida, 20 y pocos años, lo que menos quieres es estar todo el día con tus papás. ¡Qué hueva! ¿No? La verdad, o sea, mientras más lejos está tu mamá, mejor. Entonces, pues era la oportunidad de estar juntos, muy juntos, y de conocerlo un poco más, de platicar, de sacarle cosas, ¿no? Porque pues, también cuando filmamos estaba como en ese momento monosilábico de la vida. Y para mí fue padrísimo, pero también entiendo, y creo que lo que quiere decir es que quiere independizarse, hacerse su nombre, hacerse conocido por su trabajo, por su carrera, y me parece perfecto, porque si bien nunca le he regalado nada, ni yo ni nadie, pues eso es lo que te hace aprender a trabajar y a agradecer y a valorar las cosas. O sea que... Bueno. Y puedo decir además que Nico, perdón, era, o sea, durante todo el rodaje y los ensayos que hicimos antes y todas las dinámicas para trabajar juntos, era favorito de todo el crew, o sea, decían, el Nico es barrio. Ajá. No, o sea, creo que me di a entender, o sea, me encantó trabajar con mi mamá y es increíble. Simplemente creo que uno tiene que tener cuidado con no caer en ciertos estereotipos y justamente tener muy claro la imagen que quiero dar, cómo quiero construir mi carrera y sí hay pasos meticulosos. O sea, este proyecto lo hicimos porque era algo que queríamos contar juntos y que era muy bonito, pero en ningún momento existe el ángulo de vender con nuestra imagen o con nuestra relación. O sea, sí es algo que por lo menos yo siempre he tenido mucho cuidado porque podría caer muy fácil ahí. Gracias. Nuevamente acá a la derecha, Pepe Rendón, nuevamente acá, de Canal 6. Nico, tengo dos preguntas. Si no mal recuerdo, ya trabajaste con tus dos papás. Después de trabajar con tus dos papás, ¿se ha quitado un tanto ese prejuicio, como bien lo comentas, está comentando, o esos estigmas de pronto de tener pues dos papás, famosos? Porque de alguna manera creo que sí estás construyendo tu carrera bastante sólida, bastante fuerte, con pasos muy contundentes. Entonces, quisiera preguntarte si ya se te ha quitado a lo mejor ese estigma o esa parte, o cómo ves después a tus papás de trabajar con ellos. Y la siguiente pregunta es,
Yo creo que Jorge se murió ahogado en el mar con su pacheques, no sé, ahí como que la escena se ve feliz al final, siento que ahí murió, o sea, no va tanto por el suicidio, pero ¿qué piensas de la salud mental y de todos estos temas, ¿no? Que se pueden tocar con esto que está viviendo este joven en la película? Me ha tocado un proyecto que compartí, mi papá también está en el mismo proyecto que yo, en otra película, que no voy a mencionar, la verdad es que esta película está mucho mejor, pero perdón. O sea, sí existe esta cosa es que el prejuicio nunca se va a ir, por lo menos de afuera para acá, yo entiendo y tengo muy claro la opinión pública, que desgraciadamente hay muchos nepo babies que nos han dado muy mal nombre a los demás, y pues que está bien así, o sea, el que tiene que creérsela, el que tiene que lidiar con ese prejuicio y soy yo, o sea, y hay muchas cosas dentro de mi ser que me dan inseguridad y por suerte mi talento no es una de ellas, entonces yo me quedo muy tranquilo con lo que yo sé que me he ganado, con lo que sé que he trabajado, ¿no? Para llegar a ciertos puntos. Entonces, la verdad es que toda la vida la gente va a asumir que no me gané esto, que me pusieron... Y está bien. O sea, al final, el que se va a dormir con el pensamiento o con el sentimiento o el saber que sí me gané algo, o que me esforcé para llegar a un cierto lugar, soy yo. Y ya se me olvidó lo demás. ¿Dónde lo habrás sacado? Yo creo que está padre que cada quien tenga su versión, ¿no? De qué le pasó a Jorge. Hemos hablado de que mi versión, por ejemplo, sí es un poco más que alguien que buscaba terminar con su vida, es alguien que buscaba vivirla y sentirse vivo. Y conozco mucha gente así, ¿no? Desde amigos que, no sé, que andan en moto y parte de lo que les gusta a diario es ese rush de adrenalina, adrenaline junkies, ¿no? Se les dice. Y yo creo que Jorge es o sea, vemos cómo a él le gusta ir en la bici por la calle y no se sube a la banqueta, ¿no? Vemos con muchos detallitos y muchos hints de que es alguien que busca esa adrenalina, que busca ponerse en riesgo y no porque sea alguien suicida, sino más bien porque así es él y es lo que lo hace sentirse vivo y en una de esas pues se le pasó la mano. De Pacheco. Ajá, de Pacheco y de Loquillo, pues, o sea, se le fue la mano. Y en cuanto pues a la salud mental, así pues es bonito y padre que estemos, pues que siempre hay proyectos que buscan hablar de ello. También creo que, haciendo alusión a lo que dijo mi mamá hace rato también sobre cómo la salud mental también es muy importante estar bien estudiado y conocerte en cuanto a la actuación, porque el cuerpo no sabe diferenciar. Entonces uno tiene que tener muchos recursos, muchas herramientas y autoconocerse mucho para saber hasta dónde, ¿no? Se nos han ido muchos actores por yo creo que no tener acceso a muchas herramientas, porque pues ¿cómo le dices a tu cuerpo que lo que estás viviendo, o sea, cuando estás en escena y cuando verdaderamente lo estás viviendo? Entonces sí creo que es algo que hasta se debería de enseñar, ¿no? En la escuela de cine, de actuación, como esas herramientas. Sí, que yo no estudié actuación, entonces no les sabría decir, pero qué bueno que se enseñe, entonces, increíble. Ya. Hola, buenas tardes, Esteban Macías, acá arriba al centro. La primera es para Ludvika y algo que tiene que ver también contigo, Sofía, y la segunda pregunta es directo contigo, Sofía, y la cuestión del guión. Al ser una película que brinca en el tiempo, hay recursos evidentemente muy claros, como el uso de coches, el largo del pelo del personaje, pero es muy sutil el cambio, particularmente en Carmen de una a otra. Incluso hay una camiseta que en el pasado usa el personaje de Jorge, que es la que trae en el luto Qué bonito que Carmen, ¿no? Lo que quiero decirte, Ludvika, es qué tan involucrada estuviste en los tonos, los largos del pelo, en la manera en que hablabas, si hubo alguna cuestión o transformación física para que fuera más evidente esos brincos de tiempo. Y la segunda pregunta, Sofía, tiene que ver con la plática que tiene Carmen con su hermano cuando se está descubriendo que tenía una relación su hijo con otro chavo y le dice: es que nunca me dijo nada, no tiene por qué decirte.
Y la otra es, si tú sabías, pues, pero tampoco, o sea, no te tiene que generar como una noticia. Ese es el acercamiento hoy día que tú crees se debe de tener hacia la sexualidad de una persona. ¿Cómo estás, Esteban? Me da gusto saludarte. A ver, esas son cosas que directamente le tocan a dirección y a script, en donde los actores solo nos involucramos con la emocionalidad del tiempo, porque cuando brincas en el tiempo con flashbacks y cuando no es una historia lineal en el tiempo, como dices, obviamente necesitas que script, que está bien pendiente de en qué momento estás de tu emocionalidad, te lo recuerde, porque es bien difícil. Pero esas son cosas que tienen que ver con dirección y con la parte más técnica, y que los actores nada más decimos, ok, sí, aquí no se... Y entonces ya a partir de eso, ya sabes, te ubicas en el tiempo, digamos. Es increíble a ver, hacer consciente de que hacer una película es un trabajo de tanta gente, o sea, que yo soy la actriz, Nicolás son a los que nos ven ahí, pero hay un trabajo tan meticuloso de tanta gente que está trabajando y pensando y creando, y que trae en la cabeza cosas como la que tú te diste cuenta, que son significados, son cositas, son detalles, pero dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Y esos pequeños cositas de las que a veces muchos pasamos son las que hacen rico una historia, que le dan credibilidad, que le dan más carnita, como decimos, que le dan más vida, y eso tiene que ver con la señora. La señora. Qué lindo que te fijaste en lo de la playera, porque sí, es justo uno de esos detalles que son producto de las pequeñas obsesiones que uno va teniendo. Y no, obviamente no solo yo, en este caso en particular, aquí puedo mencionar obviamente la persona encargada de vestuario y la diseñadora de producción, Paloma Camarena, con la que también trabajé en la película anterior que dirigí, Los Años Azules, y que es una de las cosas más divertidas y más bonitas de hacer una película, crear los espacios y ese tipo de detalles en los que nadie se va a fijar, pero sí, alguien se fijó en eso, gracias, y que le dan una profundidad, o sea, lo que uno se imagina en el hecho de que Carmen vaya y busque una playera de su hijo y se la ponga justo los días después de que murió. Eso también tiene un peso para la actriz, obviamente. Recuerdo la reacción de Ludica cuando dijo, de veras me voy a poner la playera, qué fuerte, o algo así dijiste, no me acuerdo. Es que, perdón, voy a hacer una mención porque me acordé, fíjate, nada malo con las telenovelas, pero las telenovelas en gran parte nos enseñaron a tener que explicar todo, porque no sé si se acuerdan, en las telenovelas el nombre de los personajes se dice todo el tiempo, Luis Ernesto, y sí, Luis Ernesto, claro que sí, Luis Ernesto, es para que sepas que ese personaje se llama Luis Ernesto, porque a los 10 minutos que ya te fuiste al baño, regresaste, planchaste y regresaste, te tienen que repetir 1000 veces lo que pasaron en esos 10 minutos, entonces sí hay una corriente de cómo contar historias, de recordarte todo el tiempo y de explicar todo, de sobreexplicar. Y justo hay cosas en las películas, y en esta es, bueno, en una de esas, en las que hay muchas cositas ahí que no se explican, simplemente están. Y que si tú la vuelves a ver, vas a decir, claro, es que, mira, y si te regresas y vas y buscas, los detalles están ahí. Las cosas están ahí, y es como la vida, uno va y no las ve, pero luego te sientas y dices, espérate, ya me acordé que dijo esto, y eso te lleva y vas atando cabos, y así es. Entonces esos pequeños detalles a mí me gustan mucho, y como dije hace un rato, me parece que las historias cobran vida.
Y bueno, sobre la segunda pregunta, sí, o sea, creo que ese diálogo refleja una posición, bueno, diría de todas las personas que trabajamos en esta película, ciertamente del guionista y mía, que la sexualidad es un asunto de la persona y ya. Claro que en este caso el impacto en Carmen no tiene tanto que ver con que ella es más bien, ¿por qué no me contaría eso, Jorge? ¿Por qué sería un secreto si para mí eso no tendría por qué representar un problema? Y entonces ahí nos vamos tal vez a otro nivel de interpretación en donde que sí es reconocible para su hermano Miguel, en donde es como, bueno, es que tan no es importante que no lo considero como algo que tendría que confesar. Y eso también implica un cierto cambio generacional muy favorable en que las nuevas generaciones, obviamente estamos hablando de burbujas, o sea, seguimos viviendo en un mundo muy homofóbico y muy cerrado en muchos aspectos, pero para ciertas burbujas privilegiadas, esa comienza a ser la realidad, una en donde las personas tienen una identidad y una inclinación sexual que es asunto de ellos y nada más, no tiene ni siquiera por qué ser un tema de conversación. Y de hecho también para nosotros era muy importante que justo eso de alguna manera se transmitiera y es, podría decir incluso que una constante en la película anterior que también Luis y yo escribimos juntos, que se llama Los Años Azules. Recuerdo que había personas que nos preguntaban, no sé si alguno de ustedes la vio, que por qué no era un tema para los personajes la sexualidad de uno de los personajes. Y nosotros decíamos, bueno, es que en esta burbuja en realidad a nadie le incumbe y a nadie le importa. Y sí, creo que eso debería de ser como deberíamos pensar. Muy bien, pues les agradecemos a todos que nos hayan